que Él prometió. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgardo Ontiveros y quiero platicarte hoy algo muy interesante. ¿Te has fijado que cada vez que se dirigían al Señor Jesús hablaban con el título de Maestro? Quiero platicarte algo sobre en aquel entonces qué se necesitaba para ser un maestro. Maestro de la ley o un maestro de las escrituras. Resulta que en la cultura judía, en los días de Jesús, cuando cumplías alrededor de 5 años, entrabas a una sinagoga y te enseñaban la Torá, que es más o menos del libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomios, o la ley. Tenías de los 5 a los 10 años aproximadamente para aprenderte toda la ley, decirla toda de memoria. Los mejores muchachos continuaban estudiando. Y los demás muchachos que a lo mejor no habían aprendido completa la ley, no lo habían aprendido de memoria o simplemente no les veían madera para que siguieran estudiando sobre las Sagradas Escrituras, les decían que se fueran a su casa a continuar las labores de sus padres. Posteriormente entraban a otra escuela que se llamaba Bet Talmud, donde aprendían el resto del Antiguo Testamento. Esto era más o menos entre las edades de 10 hasta los 17 años, más o menos a esa edad ya tenían que haberse aprendido la ley, o sea, de Génesis hasta Deuteronomio, y los profetas, o sea, el resto del Antiguo Testamento. Todo esto tenían que saber de memoria. Y una vez más, solo los mejores continuaban estudiando a los pies de algún maestro. Para ser maestro de la ley tenías que haber estudiado a los pies de algún maestro. Pero para esto tú tenías que buscar dentro de los maestros a ver quién te escogía. Tú buscabas, no, yo creo que puedo ser discípulo de aquel maestro. Ibas con él, él te hacía unas preguntas y si él veía que tenías aquel carácter, aquella madera para poder ser como él, entonces te decía simplemente, sígueme. Si no, te decía, continúa con las labores de tus padres. Vete a tu casa y continúa con las labores de tus padres. Yo me pregunto, ¿qué habría pasado en la vida de Pedro o de Mateo, discípulos del Señor? ¿Verdad? Que ellos, uno era pescador, el otro era recaudador de impuestos. ¿Te das cuenta que alguna vez en su vida ellos fueron rechazados? Ellos estudiaron la Torá, igual que todos, pero en alguna parte ellos simplemente les dijeron, muchísimas gracias por participar, regrésate a tu casa a continuar con las labores de tus padres. Esto pudo haber sido bastante difícil y doloroso para alguno de ellos, o para ellos todos. Sin embargo, de repente, un día, llega un maestro y sin preguntar más ni más, sin decirles absolutamente nada, les dice, ven, sígueme. Y tú puedes ver en las Escrituras cuando Pedro, dejando las redes, dejándolo todo, le siguió. Cuando le dijo lo mismo el maestro a Mateo, dejándolo todo, le siguió. Esto es bastante impresionante. Bastante maravilloso, porque Dios no escoge precisamente a los más letrados o a los que tienen las mejores habilidades. Simplemente Dios está escogiendo a los que están dispuestos a ser usados. Dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para humillar a los sabios. Te voy a decir también una escritura, dice en Juan 15:5, dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o las ramas. Dice, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Y después dice, porque separados de mí, nada pueden hacer.
Te voy a decir algo bien interesante sobre la vid y los pámpanos. La vid o la parra de donde salen las uvas es normalmente una enredadera, un brazo, y luego de ahí van saliendo más brazos, y los pámpanos o las ramas se van enredando en el mismo tronco de la vid. Los que están mejor enredados son los que aguantan los racimos más grandes de uvas. Los que están separados, los que están simplemente colgando de la vara, no pueden llevar mucho racimo porque es mucha el agua y el peso, y entonces se cae o se seca. ¿Qué es lo que necesitan estar? Pegados a la vid. Permanecer pegados a la vid. ¡Wow! Eso es lo que estaba diciendo Jesucristo, que nosotros permanezcamos unidos a Él, constantemente teniendo una relación de amistad con Jesús. A eso es a lo que nos llama. Y no porque seas muy hábil o porque seas muy sabio. No es bueno confiar en nuestras fuerzas, porque nosotros estamos limitados. Pero es porque Él quiere usarnos, si estamos dispuestos a seguirlo. Jesús dice, iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, y también llamado Pedro, y el otro era Andrés, y eran pescadores y estaban echando la red. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque ellos, en cuanto escucharon esto, le siguieron. Te invito a ti que tú también sigas a Jesucristo. No requiere nada de ti. Lo único que te pide es tu disposición. Que tú escuches de Él y lo sigas a Él y lo obedezcas a Él. Y Él hará contigo grandes cosas. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.